Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta plática, a este estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la autoridad de Jesucristo. Esta es la segunda parte. La primera parte la vimos el domingo pasado. Si usted busca ahí en mi muro y desea escuchar la primera parte, la va a encontrar del domingo pasado, buscando ahí un poquito en lo que es mi muro. Déjeme recordar el porqué de este estudio. Es muy interesante porque muchas veces lo sabemos, lo entendemos, pero no lo enseñamos o no lo compartimos con otras personas porque no entendemos exactamente cómo hacerlo. Allá afuera conocemos a muchos amigos que están dentro de alguna denominación, amigos que se llaman cristianos, y nosotros por el estudio bíblico sabemos que no es así porque no están haciendo la voluntad de Dios, sino que están siguiendo la corriente de una denominación. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de que el silencio de Dios o el estar dentro del margen de la palabra de Dios o estar en los mandamientos del Señor, si se está violando alguna de estas tres cosas, eso es por no respetar la palabra de Dios. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo la autoridad de Dios viniendo de Jesucristo, nuestro Señor, o la autoridad de Jesucristo viniendo de Dios, pues hay una relación eh, una relación muy, disculpe, fui a apagarle ya la luz porque estaba muy iluminado. Hay una relación sumamente cercana, íntima, con el Padre Celestial. Por ejemplo, cuando encontramos la declaración allí en Juan capítulo 8, versículo 28, Juan 8 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Note ahí, por favor, la intimidad, la relación con el Padre. También, a recordar algunos de los versículos que leímos, allá en Juan 14:10, Juan 14:10 dice, sino que el Padre, empezando al principio, el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? Está hablando Jesucristo con uno de sus discípulos, y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Y luego dice la frase célebre, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas cosas. Él hace este trabajo, Él hace estas obras. Entonces, esa relación tan íntima con el Padre, con la deidad, pues nos dice que esa autoridad tiene una razón fuerte de ser, no solamente es una razón fuerte, sino que es una razón con poder. Por esa razón tenemos que ponerle atención y ver la forma de empezar a respetar esta doctrina de la autoridad de Jesucristo, pero no solamente respetarla a nosotros, no solamente considerarla a nosotros como lo hacemos regularmente, sino también compartirla con los demás, porque nos habla de una relación con la deidad, también nos habla del origen. No solamente nos dice que tiene una relación muy íntima con el Padre, sino que también dice en Juan capítulo 3, versículo 31, el que de arriba viene, ¿a qué se está refiriendo? El que de arriba viene es sobre todo. Se está hablando de él mismo. Jesucristo está hablando aquí de él mismo. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que viene del cielo es sobre todos, dice Jesucristo el Señor. También dice Jesucristo el Señor en el versículo
35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Así de que este es el origen de Jesucristo, este es el origen de su autoridad. En Mateo capítulo 28, y leyendo ahí el versículo 18 en la última parte, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así de que estas palabras son sumamente reveladoras de dónde proviene la autoridad de Jesucristo. Por esa razón, nosotros pongamos atención a esto, amados, porque en esto estriba toda la discusión, en esto estriba toda la diferencia, en esto estriba todos los argumentos con nuestros amigos religiosos y con personas que no son religiosas, pero que tienen ciertas creencias por lo que han aprendido en la vida o en el mundo. Ahora aquí entramos a un punto muy importante. Este punto no lo hemos visto. Y este punto es el número 3. Cuestionada por sus enemigos. La autoridad de Jesucristo fue cuestionada por sus enemigos. Y quiero hacer un énfasis muy fuerte aquí porque si la autoridad de Jesucristo fue cuestionada por sus enemigos, entonces entendemos de una manera indirecta que quien cuestiona la autoridad de Jesucristo son enemigos de Jesucristo. Quienes cuestionan la autoridad de Jesucristo son enemigos de Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener sumamente cuidado en esto porque no queremos nosotros ser partícipes de esa enemistad. Por esa razón es este estudio. En Juan capítulo 4, Juan 8, versículo 47 al 48, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Se fija cómo es cuestionada por sus enemigos la autoridad que Jesucristo está demostrando, la autoridad. Jesucristo había sanado a un endemoniado. Jesucristo había sanado ahí y ahora lo están cuestionando por esa situación. Ahora, dice el Señor Jesucristo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si usted ha leído la primera carta de Juan, usted habrá leído frases muy parecidas a esta. Y Juan la está aplicando a los gnósticos, que eran los que estaban violando la autoridad de Cristo en tiempo del apóstol Juan y de los hermanos a los que él predicaba o con los que él estaba reuniéndose. Aquí la situación es que el Señor Jesucristo tuvo este mismo problema que Juan presenta en la primera carta. Tuvo este problema en su ministerio y lo tuvo con los judíos. Quiere decir que los judíos tenían corrientes muy diversas de doctrina, todo para contradecir la autoridad de Jesucristo, aferrándose a la doctrina y a las tradiciones de los ancianos. Indudablemente ellos habían hecho una religión con una diversificación muy fuerte de autoridad, una autoridad muy diferente. Así de que, ¿qué le responden al Señor Jesucristo? Pues estas cosas, dice, tú no estás diciendo estas cosas. Pues con razón decimos nosotros que tú eres samaritano o que tienes demonio. Están cuestionando la autoridad de Jesucristo y lo están poniendo al nivel primero de las personas que quizás ellos más despreciaban, que eran los samaritanos. Acuérdese de las palabras de la mujer samaritana allá en Juan capítulo 4, donde le dice al Señor Jesucristo, samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Pero usted puede leer la historia acerca de los judíos y los samaritanos y va a ver qué tan aguerrida era su diferencia y su enemistad. Era muy fuerte, tanto de unos hacia otros como de otros hacia uno, de tal manera que
Los samaritanos decían que en Samaria se debía de adorar a Dios y los judíos decían que en Jerusalén. Así de que el que no adoraba en Samaria para los samaritanos era perverso, era infiel, y los que no adoraban en Jerusalén para los judíos eran infieles, eran perversos. Y a Jesucristo le están aplicando esta característica, samaritano. Yo pienso o me atrevo a pensar que muchos de ellos no creían y sabían bien que no era samaritano, sabían el origen de Jesucristo y sabían su trayectoria. Sin embargo, esto era más que nada una ofensa, era un golpeteo al Señor Jesucristo para tratar de minimizar su fuerza, para tratar de minimizar su fama. Y luego, si no quedara bien lo de samaritano, pues, y tienes demonio. Bueno, los judíos creían que los samaritanos practicaban cosas ocultas, ¿verdad? Y que echaban mano de las cosas de las tinieblas. Por esa razón lo vinculan con el hecho de que eres samaritano y que tienes demonio. O sea, las dos cosas. En Juan 8:49-52, nuevamente vemos, ¿verdad? En esta misma plática, cómo se cuestiona a Jesucristo en su autoridad. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Ya no nada más pensamos, sino que ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Qué ignorantes. Qué ignorantes eran estas personas, enfrascados en su mira de derrocar al Señor Jesucristo, se cegaban a la realidad. Porque si pensaran de una forma correcta, ellos concluirían de que Abraham estaba vivo y que muchos judíos estaban vivos en la presencia de Dios. Pero su odio, su amargura, su rencor hacia el Señor Jesucristo no les permitía ver esto, y si lo veían, pues de todos modos quedaba como anillo al dedo, aparentemente, decirle estas palabras a quien estaba tratando de hacerles ver su autoridad. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. Abraham no murió, hermanos. Cuando el Señor Dios se le presenta a Isaac, le dice: yo soy el padre, o yo soy el Dios de tu padre Abraham. No dice: yo era el padre yo era el Dios de tu padre, sino dice: yo soy el padre. Cuando Dios está hablando con Isaac, que también se repite lo mismo cuando habla con Jacob, y cuando habla con Jacob menciona a Abraham e Isaac, y los menciona como personas que están delante de su presencia, personas que están vivas. Estos judíos ellos conocían las cosas de Dios, ellos conocían lo que decía la ley de Moisés y los profetas, ellos conocían estas cosas porque eran maestros de la ley, pero se cegaban a la razón, se cegaban a la verdad por seguir sus propios intereses. Y los intereses principales eran afectados por la presencia de Jesucristo, hablando de la palabra de Dios en toda su plenitud, con verdad, con veracidad, y no como hablaban ellos, con mentiras, con engaños, tratando de ganar adeptos a sus propias creencias y no de que siguieran a Dios. Y entonces sigue la discusión en el versículo 58 al 59 para abreviar un poco, porque es larga la plática que tiene Jesucristo con estos hombres.
Versículos del 58 al 59, en el capítulo 8 de Juan, Juan 8, 58 y 59, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ah, canijo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Claro que aquí la situación se había tornado un poco ruda, un poco fuerte, porque Jesús está tratando de que ellos entiendan quién es Él. Sabía que no lo iban a hacer, pero tuvieron la oportunidad. Es como cuando Dios envía las plagas a Egipto. Cada plaga que envió, es más, desde antes de la primera plaga, Faraón tenía la oportunidad. No la aprovechó, se le envió la primera plaga para que recapacitara. No la aprovechó, se le envió la segunda plaga para que recapacitara. Y así sucesivamente hasta llegar a 10 plagas. Aquí este intercambio, esta plática con los judíos, tanto era una lección muy fuerte y muy grande para los que andaban con Jesucristo, como también el hecho de tratar de, de hacer entender a los judíos quién era Él. Yo creo que muchos creyeron a estas palabras, pero los principales, los de mayor reconocimiento, no. Y entonces cuando Jesucristo dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese yo soy, la palabra o las dos palabras yo soy son fuertes en el oído del judío, al menos en tiempos bíblicos, posiblemente en este tiempo también, porque cuando dice yo soy es precisamente la forma en que Dios se identifica con Moisés. Ellos lo sabían bien. Yo soy el que soy. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, cuando lo está enviando para sacar al pueblo hebreo de Egipto, yo soy. Y entonces cuando ellos oyen estas cosas, toman entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Por qué? Porque no era su hora y tampoco estaba planteado o planeado de que muriera lapidado. Entonces Jesucristo se va, ¿verdad? Pero ellos no pueden hacer nada. Indudablemente que también esta es una muestra de la autoridad y del poder de Cristo, que a pesar de tener todas las intenciones y de tener aparente autoridad para matar a Jesucristo por la declaración que había hecho de yo soy, o sea, en otras palabras, a Jesucristo estaba diciendo algo equivalente de yo soy Dios, yo soy el Dios de Abraham. Y sí, el Señor Jesucristo fue antes que Abraham. ¿Por qué? Porque Jesucristo es eterno, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Ellos también ahí en esta discusión le preguntan, ¿no tienes ni 50 años y dices que conociste a Abraham? Pues antes de que Abraham fuese, yo soy. Mire. Y entonces de esa manera el Señor Jesucristo termina con ellos en ese momento. Pero aquí vemos en todos estos versículos, en toda esta trama, ¿verdad? Muy interesante y una trama verdadera de que ellos cuestionaban la autoridad de Jesús. El punto este nos da una lección muy buena. Nosotros cada vez que nos salimos y que nos ponemos al margen de la Biblia, o que no respetamos el silencio de Dios, o que violamos los mandamientos de Jesucristo, nosotros estamos cuestionando la autoridad de Cristo. Estamos cuestionando la autoridad del Señor. Así que es interesante que nosotros analicemos y meditemos en este punto. El siguiente punto que yo le voy a ofrecer, ahora estos puntos no son muy extensos, son sencillos, son simples, porque mi pretensión es que usted despierte el gusanito de la investigación y que usted ahonde y profundice, o que usted haga lecciones de lo que usted desee, pero que sea una aportación a lo que ya ha aprendido.
que usted ponga un grano de arena aparte de lo que ha escuchado de otros hermanos. Ahora, todo lo que hablamos, indudablemente ya lo habló alguien más, pero muchas veces no todos conocemos algunas partes o es necesario investigar de todos modos porque es necesario replantear muchas cosas en el presente que se dijeron muchos años atrás o quizás siglos atrás, pero que en el presente vemos que hay la falta de conocimiento de esta situación o de estas cosas. Cuando hablamos de el punto número 4, amados, ese es un punto muy interesante porque fíjese bien, mientras que la autoridad de Jesucristo es cuestionada por sus enemigos, esa autoridad es reconocida por los humildes. Y cuando hablamos de humildes, hablamos de personas pobres en cuanto a lo material, pero también hablamos de personas pobres en cuanto al espíritu. Porque estamos hablando de personas que, aunque tengan bienes materiales, son humildes de corazón. Así de que la humildad tiene dos clases de personas aquí, las que son pobres materialmente, pero también tenemos a las que son pobres de espíritu y que siempre están buscando alimentarse de Dios y que lo material está en segundo término. Ahora, dentro de los que están pobres materialmente, hay personas pobres de espíritu y también dentro de los que tienen riquezas materiales, hay personas pobres de espíritu. Pero no debemos de ignorar, amados, de que no todos los pobres materialmente son pobres de espíritu. No debemos ignorar, hermanos, que no todos los que tienen bienes materiales son pobres de espíritu. Hay pobres, materialmente hablando, que no quieren nada con Dios. Hay ricos, materialmente hablando, que no quieren nada con Dios. Pero aquí cuando hablamos de este punto es muy interesante y es muy importante recalcarlo y dejarlo claro. Cuando hablamos de que la autoridad de Jesucristo es reconocida por los humildes, nos estamos refiriendo a personas que bien podían ser pobres materialmente, pero buscaban las cosas de Dios. Y estamos hablando de personas que bien podían tener muchos bienes materiales, pero buscaban las cosas de Dios en primer lugar. No sé si haya quedado bien entendido el punto. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, hágamela a través de los comentarios ahí en mi muro y con mucho gusto yo las contestaré. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, o sea, un hombre prudente, un hombre humilde que está obedeciendo o siguiendo instrucciones, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, aquí encontramos a una persona prudente, pero a una persona humilde de corazón, que edificó la roca de acuerdo a las instrucciones de aquel que debía de obedecer. Y también es un símbolo indudable de cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, tenemos que edificar sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Pero aquí hay un reconocimiento acerca de lo que es correcto. Si el que oye mis palabras y las hace, se compara con esta persona. Pero, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Entonces aquí tenemos un contraste muy interesante. El contraste es que mientras que uno que oye al Señor Jesús es comparado con una persona que edifica su casa sobre la roca y que pasa tempestades, huracanes, viento, lluvia y la casa permanece firme. El que no oye las palabras de Jesús es comparado con un hombre que es insensato
Y es como si este hombre fuera un albañil y edifica su casa sobre la arena. Vienen lluvias, vienen vientos, sopla con gran fuerza la tormenta, el huracán, el ciclón, y la casa se cae, se derriba, se derrumba. Y la desgracia de este hombre es muy grande. Asimismo, amados, cuando uno no escucha a Dios, cuando uno no respeta la autoridad de Jesucristo, uno está edificando su casa sobre la arena. Y uno puede terminar así como este hombre en una desgracia, en una pérdida total. Grande fue su ruina. Dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, note por favor, reconocida por los humildes la autoridad de Jesucristo. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Nota la conexión ahí? Es interesante, ¿verdad? Es muy buena la conexión. La conexión que hace la palabra de Dios acerca de la autoridad de Jesucristo con esta parábola del prudente y del insensato es muy buena, y cómo esta autoridad era admirada por la gente humilde, indudablemente, la gente de corazón humilde, la gente que tenía respeto y temor de Dios, eran personas que se admiraban. Y cuando uno se admira, hermanos, uno se goza. Yo creo que esto causaba grande gozo en mucha gente. Ver cómo Jesucristo tenía una sabiduría para hablar, que era una sabiduría que no habían escuchado. Y hablaba con tal sabiduría que en la misma sabiduría implantaba el deber. Porque en la misma sabiduría que hablaba Jesucristo, daba a conocer su autoridad. Y ellos reconocen, esta gente humilde de corazón reconoce que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas que dicen tener autoridad, pero por la forma en que enseñan y en que practican, la autoridad no la tienen por ningún lado. Pero mira, es interesante ver otros textos para analizarlos un poquito en Mateo 22-23. Mateo 22-23, si usted me acompaña, por favor. Hay un caso muy interesante aquí y no perdamos nuestra mirada de que los enemigos de Jesús no solamente eran los escribas y los fariseos, los intérpretes de la ley, sino que también había otro grupo muy especial. Y estos lo llevaron a la cruz, los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran los que componían el grupo religioso sacerdotal. Y entre ellos estaba precisamente la creencia solamente en los primeros 5 libros que nosotros ahora tenemos en la Biblia, del Pentateuco, escritos por Moisés. Y estos saduceos tenían también una creencia muy peculiar. A diferencia de los escribas y los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección. Y aquel día, dice la palabra de Dios en el texto que les di, ¿se acuerdan? Mateo 22-23, ¿lo tiene? Mire lo que dice ahí, por favor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Fíjense, la pregunta de los saduceos está en los versículos siguientes. Pero yo voy a platicárselo a manera de una anécdota. Usted puede leerlo ahí en su Biblia si gusta. La pregunta de los saduceos fue, bueno, este hombre no cree en la resurrección, vamos a ponerle una trampa y vamos a dejarlo en ridículo. ¿Por qué? Porque le preguntan si una mujer se casa con un hombre que tiene 6 hermanos, o sea, son 7 en total con el casado, pero muere el primero y ella se casa con el segundo. Y así hasta llegar al séptimo.
¿De cuál de ellos será esposa en la resurrección? ¿De cuál de ellos será la esposa en la resurrección? El Señor Jesucristo les contesta de una manera magistral, una forma que me eriza los pelos de emoción, amados, y me saca las lágrimas. Erráis ignorando el poder de Dios. Porque allá ni se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles. Así de que la pregunta quedaba nula, no era válida esa pregunta, porque no era posible de que en el tiempo de la resurrección hubiera la preocupación de quién iba a ser esposa si había estado con 7 esposos. Era nula, la pregunta quedaba nula. Y quedaba tan nula que, fíjese lo que dice 22:34. Pero note el 22:33, por favor. 22:33. Después de que Jesús termina de platicar con los saduceos, concluyendo con estas palabras que les acabo de mencionar acerca de que allá ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles. En el capítulo 22, versículo 33, dice la palabra de Dios: oyendo esto, la gente, ¿cuál gente? La gente que buscaba a Dios, la gente que tenía temor de Dios, la gente humilde, hermanos, se admiraba de su doctrina, se gozaba en su doctrina. En este caso yo veo que la admiración lleva al gozo, a la alegría. No, hombre, este señor es tremendo. ¡Qué señor! ¡Qué maestro! ¡Qué sabiduría tiene que deja callados a estos hombres que son los sabios de Israel! En Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, no humildes, por supuesto, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó, por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Me imagino a esta persona preguntándole a Jesús para probarle. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso fue lo que le respondió Jesús. Y le dijo además: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y quedaron callados. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, nada más estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Ellos no tenían amor para el prójimo, hermanos. Y ellos estaban apartados del amor de Dios por haber violado y por estar violando la autoridad de Dios, que es la autoridad de Jesucristo. Mateo 22, 41 al 45 nos declara. Mateo 22 del 41 al 45. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron:
de David. O sea, ellos esperaban todavía al Mesías y, como decía la Escritura, el Mesías era descendiente de David, era hijo de David, por lo tanto. Y él les dijo, si el Mesías es hijo de David, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra o siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? No le pueden contestar esto. Nosotros entendemos, ¿verdad? Porque indudablemente es una pregunta muy buena que hace el Señor Jesucristo. Si el Cristo era descendiente de David, correcto, lo era en la carne. Lo era en la carne. En la carne Jesucristo era descendiente de David. Pero siendo Dios y reconocido por el mismo David, le dice el Señor David, le dice a su Señor, siéntate a mi diestra. Entonces David en el Espíritu le llama Señor. ¿Sí? Y eso es correcto porque espiritualmente Jesucristo era el Señor de David. En la carne, en la simiente, era Jesús, descendiente de David. Pero como Dios, Jesucristo, el Mesías, era superior a David, era el padre de David espiritual. Mateo 22:46. Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel momento o desde aquel día preguntarle más. Admirado por los humildes. Entraron, dice allá en Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 27, en otra ocasión, Marcos 1 del 21 al 27, entraron en Capernaum y los días de reposo, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y luego dice, versículo 22, y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. O sea, aquí había una posesión demoníaca en un ser humano. Y gracias a Jesucristo el demonio sale del ser humano. Versículo 27, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta sorpresa, hermanos, esta sorpresa no es extraordinaria ni es rara, sino que es una sorpresa muy común. Es una sorpresa muy común, porque esta sorpresa la encontramos nosotros, por ejemplo, cuando discutimos acerca de la música instrumental en el servicio a Dios, en el culto a Dios. Es sorpresivo para muchos de nuestros amigos religiosos que estamos enseñando que en la adoración a Dios, en la iglesia, no se usan instrumentos musicales en el Nuevo Testamento.
Y así se asombran, hermanos. Así quedan asombrados estos. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad nos están diciendo que no debemos de usar música instrumental? Pero bien, esto da pauta para el siguiente punto. El siguiente punto, amados hermanos, es la autoridad de Cristo delegada a los obedientes. Pero déjeme decirle algo, yo no quiero abusar de su tiempo y me da mucho gusto que esté al pendiente de estas pláticas. En este programa que es suyo, Hablando con Sentido, le invito para que el siguiente domingo nos siga, ya sea a las 6 o a las 6:30, dependiendo porque a veces se me atraviesa algo, pero yo le voy a avisar con unos minutos de anticipo para que usted participe con nosotros de este excelente estudio. La siguiente semana será la autoridad de Cristo delegada a los obedientes y vamos a ver, aparte de este punto, un último punto muy interesante. ¿Qué tal? Le invito a que nos acompañe la próxima semana. No, no nos vaya a ignorar, por favor. Esto es muy, muy importante. La autoridad de Cristo, si la aprendemos, si la entendemos, la podemos participar y la podemos enseñar a otros. Y podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo realmente agrada a Dios o no lo agrada. Gracias por su atención, pero antes, una invitación. Amado amigo que está escuchando en esta ocasión, ya sea que lo esté escuchando en este momento o que lo escuche después, ya pregrabado, pero es muy importante que usted sepa estas cosas. Dios le ama y desea que venga a su camino. Él viene del cielo y Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay ninguna otra forma de llegar al Padre sino por medio de Él. Entonces la invitación es que usted venga al Señor Jesucristo. Usted necesita creer en el Evangelio, necesita arrepentirse de sus pecados, necesita confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y necesita bautizarse para perdón de pecados. Si usted está interesado en esta invitación, escríbame. Si usted tiene al alcance un hermano en Cristo, dígale, quiero venir a Cristo, quiero ser cristiano, quiero obedecer al Señor. Recuerde, tiene que creer, arrepentirse, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de pecados. Amado hermano, hermana, si usted está caído de la gracia, si usted sabe que le ha fallado al Señor y quiere hacer arreglos con Dios, usted sabe que necesita arrepentirse. Es un buen momento para hacerlo y empezar a caminar dentro de la autoridad de Jesucristo. Venga, le invitamos en esta ocasión. Muchas gracias, amados. Me da mucho gusto poder haber llevado a cabo este video y que usted lo vea y que usted lo esté viendo. Y también quiero recordar con mucho respeto y cariño a hermanos que están enfermos, hermanos que están necesitados de nuestras oraciones, familias que han perdido a seres queridos. El hermano Obed Algara anunciaba el fallecimiento de dos personas que él había mencionado anteriormente como enfermos, al menos a la hermana la había mencionado como enferma. Muere la hermana y luego ahora muere su esposo. Es la familia Aldama. Por favor, si usted conoce al hermano Obed Algara, con toda confianza puede ponerlo ahí en su búsqueda y dar sus condolencias y su ánimo para que él se lo haga llegar a esta familia. Podemos orar también por el dolor de los parientes, el dolor de los familiares. Aquí en Indianápolis también hemos perdido a una hermana muy querida, una hermana de 98 años, que de hace más de 14, casi 15 años la conocimos, 15 años, más de 15 años, y falleció ayer o antier en la mañana. Entonces, también ellos están necesitando de nuestras oraciones. Dios le bendiga, muchas gracias por su atención y le pido por favor que oremos en este momento. Dios bendito y eterno, agradecemos la oportunidad que nos has dado de presentar tu palabra.
de dirigirnos así a nuestros hermanos y amigos, a todos aquellos que gustan de escucharla, y rogándote, Padre, que podamos en el trayecto de estos días poner a práctica aquello que hemos aprendido de ella. Ayuda a nuestros amigos para que ellos tomen una decisión de venir a los pies de tu amado Hijo. Ayuda a los hermanos que están caídos de la gracia para que también se decidan, Señor, a ponerse firmes y vengan una vez más a tu camino. Suplicamos tu bendición para la familia Algara que ha perdido un ser querido, y también que sigas ayudando a Isaías, nuestro hermano, y que bendigas a la familia Aldama, que fallece primero la esposa y luego ahora el esposo. Te rogamos que bendigas a la familia, que les des consuelo, hermanos en Cristo, que ellos puedan sentirse confortados con las palabras del Señor. Por favor, Padre, hágase siempre tu voluntad, no nos dejes de tu santa mano, bendice a todos los enfermos y ayúdales a salir adelante, dales fuerza, Señor, para resistir y que no pierdan la fe. Pedimos y damos gracias en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.